estamos en octubre, mi mes favorito del año. Bueno, junto a Navidad, pero de mis meses favoritos. ¿Por qué? Porque viene la mejor festividad que hay, Halloween. Yo Halloween creo que lo he celebrado desde que era pequeñita. Yo desde pequeña me he disfrazado de lo típico, bruja, vampiro, demonio, pero conforme va creciendo la gente normalmente suele no disfrazarse porque van haciéndose mayores y piensan que es cosas de niños. Entonces, como Halloween es de mis festividades favoritas, el mes de octubre lo voy a dedicar a subir vídeos sobre temática Halloween, tipo películas de terror, personajes de terror, cosas sobre la tradición de Halloween, sobre disfraces, historias de terror, cosas de Halloween. Y este es el primer vídeo sobre esa temática, que va dedicado a Saw, una de mis sagas favoritas de lo que viene siendo el cine gore. No lo califico como terror, porque para mí Saw no es de terror, pero sí que está como un poco ambientado, por así decirlo, en temática terror. Pero realmente para mí no es una película de terror, es más gore y otras cosas. Y bueno, como es de mis sagas favoritas junto a Expediente Warren, Scream, le voy a dedicar un vídeo especialmente a Saw. Además, hace literalmente poco tiempo, menos de una semana, salió Saw 10, que para los fans de Saw fue la película más esperada, porque creo que la última película se hizo 2017, Saw 8, porque 9, Spiral no cuenta. Eso para mí no es Saw. Y bueno, pues la última creo que fue eso, 2017 por ahí. Y ahora, en el 2023, han sacado Saw 10, que está ambientada entre la primera película, o sea, termina la primera película, pasa Saw 10 y empieza la segunda película. Antes de hablar de Saw 10, vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de Saw, el por qué los juegos, el por qué John hace lo que hace, y hablaremos de cada película y diré mi opinión sobre cada película. Bueno, lo primero de todo vamos a ponernos en contexto. Antes de hablar de las películas de la 1 a la 10, hay un corto que yo lo llamo Saw 0.5, pero realmente es Saw a secas, que fue antes de la primera película, pero que realmente lo que viene en el corto son unos 10 minutos y es básicamente como partes de lo que será la primera película, porque salen, por ejemplo, en la prueba del oso invertido que le hace. Literalmente la misma escena de Amanda cuando tiene la prueba del oso invertido, tiene que buscar en el cuerpo la llave y todo eso. Literalmente es la misma escena. ¿Qué pasa? Que en este caso la protagoniza David, que pues es básicamente le toca jugar al juego de Saw y sobrevive a la prueba, la misma prueba de Amanda, la misma escena, Amanda hablando con los policías. Pasa lo mismo en el corto, es básicamente una introducción de lo que es la idea, de lo que tenían James Wan y Leigh Whannell pensado para hacer Saw. Fue como un corto para presentar la idea, para conseguir, bueno, pues financiación, dinero, para poder llevar a cabo la película. Y básicamente es Saw 1. Luego del corto entra Saw 1, una película con muy poco presupuesto. El presupuesto que tuvieron fueron de $1 millón, que les dio para los actores y para lo que es un plato de rodaje, una sola habitación, que es la típica del baño, la cual explotarán durante 50 películas más. En resumen, solo tenían para una escena, o sea, un plato, una habitación, como lo llamen. Y ahí es donde se basa la trama principal de la película de Saw 1. En esta película básicamente nos cuentan un poco lo que pasó con John, el por qué también un poco por qué hace lo que hace. John, por qué se convierte en Jigsaw, que todos lo conocemos como Jigsaw, el asesino del puzzle, que ya explicaremos por qué es el asesino del puzzle. Pues todo empezó porque Jill, que es la esposa de John, estaba embarazada y cuando se produce un robo en el estudio, al ladrón sale por la puerta, le pega un portazo y le da en la barriga a Jill, lo que hace que pierda al bebé. Y bueno, aparte de ya del cáncer que después desarrolla John, eso le hizo cambiar un poco su mente y decidió convertirse en puzzle. Él realmente no iba con la esperanza de convertirse en un asesino en serie, lo típico de le pasa algo traumático y se convierte en asesino en serie y empieza a matar a todo el mundo. No. John lo que vio es como
como por ciertas circunstancias de su vida se le tuerce un poco, piensan que hay muchas personas que no valoran su vida, que la viven como si no les importase, que hacen cosas malas, toman malas decisiones. Entonces él crea una especie de juegos, que son juegos con, bueno, pruebas muy macabras. Los individuos a los que John considera que deben de participar porque quiere darle como una especie de lección para que aprendan a valorar su vida. La cosa es que los que raptan a los participantes son personas con una cabeza de cerdo. Ellos cogen a las personas, los llevan a donde está la nave con las pruebas, los juegos. Posteriormente, cuando las personas despiertan, porque son como dormidas, cuando despiertan y se encuentran en la situación de que están encerrados en una sala, encadenados, con máquinas, con cosas no normales de tortura, hay una pantallita, normalmente, en la que aparece Billy, que es el muñequito típico de Saw que todos conocemos. Lo típico que dice Billy es: quiero jugar a un juego, o tal nombre de tal persona, procede a explicarle las reglas y luego le dice: tú eliges vivir o morir. Y entonces tiene normalmente, bueno, un temporizador, un contador, en el que 1 minuto, 3, 1 hora, y en ese es el tiempo en el que debes de superar la prueba. Si la superas, vives; si no, pues ya lo sabemos. Bueno, ya tenemos un poco por encima el contexto de lo que es Saw, lo que es John Kramer, Jigsaw. ¿Por qué se llama Jigsaw? Bueno, prácticamente la policía lo conoce como Jigsaw, el asesino del puzzle, porque en sus víctimas, bueno, las personas que no suelen superar la prueba, les corta un trocito de piel en forma de puzzle. Y cuando los cuerpos llegan a las autopsias, la policía lo ve y ve que tiene la pieza del puzzle. Entonces es como identificar de que ha sido puzzle. Y el juego que se lleva a cabo en Saw 1 es en la habitación típica del baño, la mítica. Están Lawrence Gordon, que es un doctor, y al otro extremo de la habitación está Adam, que es un fotógrafo. ¿Qué pasa? Bueno, que tendrán que sobrevivir, tal. Intentarán que Gordon mate a su compañero para poder sobrevivir, porque realmente cómo se presenta la prueba de Saw a veces te hacen ver que es una opción, pero realmente la opción que quiere John que hagas es otra. Finalmente veremos que Adam se queda encadenado, Gordon consigue escapar, pero le falta una pierna, entonces lo vemos en un estado físico no muy bueno. Y el final de la película es: Gordon escapa y de repente vemos como el cuerpo que estaba en medio de la sala se levanta y descubrimos que es John Kramer, que estuvo ahí durante toda la prueba observando desde dentro lo que hacían. Y bueno, pues se va, Adam se queda dentro de la sala y John cierra la puerta. Bueno, después de esta película viene Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, 6, 7 y 8. Y la 9, que realmente se llama Espiral. Bueno, Saw 1, después de un poco el contexto de lo que suelen ir las películas, o sea, Saw 1 son todas igual. Personas han hecho algo con lo que John considera que deben demostrar que tienen el valor para luchar por su vida y sobrevivir. Son puestas a prueba. Saw 1 para mí es muy buena película, a pesar de que fue un año muy donde la tecnología no es la que hay ahora. Obviamente fue en el 2004, tenía muy poco presupuesto, solo les dieron para eso un escenario en el que básicamente se basa toda la película, pero yo creo que no hace falta mucho más para que la película sea buena. Es decir, con tan poco presupuesto, tan pocos recursos, consiguieron una muy buena película y consiguieron después hacer una franquicia muy buena como es Saw. Desde mi punto de vista, hay personas que no les gustará, pero es mi punto de vista. Nos vamos a Saw 2. Saw 2 para mí es muy buena película también. Y el protagonista principal, por así decirlo, es Eric Matthews, que es quien debe de investigar a Jigsaw para llegar a ver quién es la persona que está detrás de todos estos delitos. Y se verá envuelto en uno de los juegos de Jigsaw, donde deberá de rescatar a esas 8 personas. Donde encontraremos a Amanda, como hemos dicho, Amanda en la primera película, ella sobrevivió a la prueba del oso invertido. Llegamos a la segunda película, hay un montón de trampas nuevas, muy buenas. Una de las pruebas que personalmente a mí me dolió en el alma fueron las de las agujas, la piscina de agujas. ¿Por qué? Porque me dan miedo las agujas.
Y es ver eso ahí tan alargadito y ya me da miedo. Entonces, ponerme la piel de lo que sintió Amanda y ver cómo tiene que buscar la llave dentro de la piscina de agujas, se le clavan las agujas. A mí esa es de las pocas trampas en las que yo he dicho no puedo mirar. No más por sangre, no porque haya mucha sangre, más que por el hecho de las agujas, la sensación de tantas agujas en tu cuerpo. Pero bueno, finalmente consiguen la llave y consiguen salir. En Saw 2 vemos ya al final de la película que se descubre que Amanda es la aprendiz ayudante de John. Saw 2 para mí muy buena película, a la altura de las primeras, yo creo que un poco por encima de la primera película, porque lo que te digo, la primera película fue la idea inicial, era el concepto nuevo y está muy bien hecha, pero ya en la segunda pues continuaron la historia, mejoraron cosas, ampliaron pruebas, ampliaron escenarios y eso le dio también un toque así interesante, el tema policíaco, que están detrás de Jigsaw, al final se acaban metiendo también los juegos. Para mí personalmente muy buena idea, muy buena película y se merece muy buena nota. Para mí Saw 1, Saw 2 están en el 8, 8,5, o sea, muy buena película. Luego, entramos en Saw 3. Saw 3, ya el cáncer de John está muy avanzado y básicamente la película se basa en John en una camilla en la que consigue a una enfermera para intentar que ayudase a John. En esta película Amanda siempre está al lado de John, pero mientras suceden los juegos. Cuando ya al final de la película John le revela a Amanda que realmente la prueba era para ella. Y entonces en Saw 3 es el fin de John Kramer y tú pensarás, bueno, ¿se acaba la saga? No, no se acaba la saga. Llega Saw 4. Por cierto, para mí Saw 3 creo que es de las mejores películas de la saga, junto a la 2. Y bueno, ya muere John y llega Saw 4. En Saw 4 básicamente gira en torno a Hoffman, porque el cuerpo de John llega a la autopsia y encuentran en su interior una cinta de cassette en la que va dirigida al detective Hoffman. En esta cinta básicamente le cuenta que los juegos van a continuar y que va a ser puesto a prueba Hoffman, por lo que debería de participar en un juego. Básicamente la trama se da en Hoffman, los juegos, Strahan, Rick intentando salvar a las personas, intentando salvar a Matthews, intentando llegar al fondo de todo, porque Rick básicamente se obsesiona un poco con el tema puzzle. Y bueno, total, la película va con un montón de pruebas, lo mismo, un presupuesto más amplio, muchos escenarios, muchas pruebas, pero un poco más flojilla que la tercera, en mi parecer, y que la segunda. Para mí la cuarta es un poco más flojilla, pero está muy bien la trama como la continúan, a pesar de que John esté muerto, que John se metiese en su cuerpo un radiocassette dirigido a Hoffman para poder seguir los juegos. La cosa que tú te preguntas que después cómo continúan los juegos si él está muerto. Bueno, básicamente tiene una serie de aprendices que poco a poco en las películas se irán desvelando quiénes son. Y algunos de ellos no te los esperas, que tú piensas que no pueden ser y luego al final siempre te los desvela, te da un giro de todo lo que viene siendo la película, te desmonta toda la teoría y te deja sorprendido. Que es lo que me gusta mucho a mí de Saw. Ese giro que le da siempre a las películas en el último momento. Además siempre es cuando suena la musiquita. Cuando te suena la musiquita de Saw, tú ya sabes que te va a desmontar toda la teoría, que el final no ha acabado todavía, que ahora viene lo bueno. Entonces para mí la 4 la considero un poco más flojilla, pero muy buena película también. Le doy también muy buena puntuación, 7,5, 8. Y nos da paso a la película número 5. Bueno, llegamos a Saw 5, que para mí ya es el final de la saga prácticamente. La saga ya está acabando. Y empezamos con que Hoffman es el nuevo aprendiz de John, el que continúa con las trampas. Ya lo vimos en la 4 un poco. Giraba en torno a Hoffman, haciéndonos creer de que él iba a participar en los juegos que iban dirigidos a él, pero realmente él era partícipe de todo, él era la mente que lo llevó a cabo, siguiendo los pasos de John, su maestro, sobre lo que John quería hacer. Llegamos a Saw 5. En esta película básicamente Hoffman es el aprendiz, viendo que están a punto de pillarle por ciertos cabos sueltos que tiene, decide intentar
atarlos todos para que no le pillen. Las víctimas de esta película son 5 personas que estaban metidas en un caso que John consideró que eran culpables y que deberían de valorar un poco, pues, ver si son capaces de luchar para poder vivir, si tienen lo que tienen que tener y si pueden aprender un poco la lección que John quería darle. Se ven envueltos en una serie de trampas que estaban diseñadas para 5 personas y justo va avanzando la película, llegan al final 2 personas que se dan cuenta de que deberían de haber sobrevivido todos si hubiesen colaborado, que las trampas estaban diseñadas para 5 personas, no para que llegara solo uno al final. Y ahí es una de mis trampas que también me parecen que son buenas trampas, la de los litros de sangre, que debe de meter la mano, hay un cubo y debe de llenarlo hasta una cierta cantidad. Si lo llena se abre la puerta y claro, deberían de haber juntado entre todos, creo que eran 5 litros y al final quedaron 2 personas, entonces tendrían que poner 2,5 litros cada uno en vez de 1. Y bueno, ya llega el fin de Saw 5 y llega Saw 6. Saw 5 para mí, lo que te he dicho, es ya el inicio del final de la saga. Buena película también, me parece también entretenida. Buena historia, la continúa. Hoffman, aprendiz, necesita atar cabo suelto para no ser descubierto. Le doy 7 de 10 más o menos, 7,5, 7. Y llegamos a Saw 6, que para mí es el final de la saga. En Saw 6, John murió en la tercera y en Saw 6 vemos que ya él dejó una caja preparada para cuando muriese se la entregasen a Jill. Previamente él le dio una llave y le dijo que cuando llegase el momento sabría cómo usarla. Y ella siempre la lleva de colgante. Le dieron la caja y ella la abre y en la caja tiene 6 documentos numerados del 1 al 6 en los que supuestamente son personas que John tiene preparadas para hacer los juegos, las siguientes víctimas. Y aparte hay como un sobre con un cassette que lo veremos más adelante hasta que no sea la 7ª película, donde descubriremos para quién es ese cassette y por qué. Estamos en la 6ª. Hoffman le pide a Jill que le entregue lo que John le dio para continuar las trampas, pero Jill solo le da 5 sobres de los 6 que había, ella se queda el 6º. Y tú te quedas preguntando por qué se quedó el 6º. Cuando Jill al ver el 6º sobre, que es al final de la película en la que ya vemos que el 6º sobre llevaba la fotografía de Hoffman, nos da a entender que John lo que quería era que Jill pusiese a prueba a Hoffman. Entonces la película termina ella poniéndole la trampa para osos invertida y lo deja encerrado en una habitación. Nos da a entender que Hoffman muere, pero luego llega la 7ª película en la que se supone que Hoffman sigue vivo, que logró escapar y entonces ahora va por Jill. ¿Por qué digo que para mí el final de Saw es la 6ª? Yo creo que el final hubiese sido muy bueno si hubiese terminado con Hoffman muerto a manos de Jill, ya que Jill representa un papel muy importante en la saga, ya que es la esposa de John y quedaría muy bien que el final lo acabase ella. Dan una 7ª película y alargan más esta trama, que está bien alargada porque hay cosas que no nos dijeron en la 6ª que se quedaron ahí sueltas, como por ejemplo a quién le entregó Jill el sobre con el cassette, ciertas cosas que estarían bien saber. Pero lo que te digo, para mí no es necesaria una 7ª película, pero no está mal. La 7ª película, básicamente es Hoffman buscando venganza con Jill. Entonces Jill se ofrece a hablar con los policías, contarle lo que sabe y decirle quién es el aprendiz de John y el que se está haciendo pasar ahora por puzzle, básicamente. Le cuenta que Hoffman, a uno de los detectives, los cuales está relacionado con Hoffman, entonces la tienen en protección. ¿Qué pasa? Que Hoffman consigue encontrarla, se la lleva y básicamente ya la película acaba de que Hoffman mata a Jill y se va, pero cuando parece que todo ha terminado, que Hoffman se salió con la suya, vienen los cerdos, los que ya sabemos que son los que secuestran a las personas para llevarlas a las pruebas, y pegan a Hoffman, cae al suelo y se destapa quién es el cerdo, y es Lawrence Gordon, el doctor que recordemos que en la primera película
nos dieron a entender que salió vivo porque fue el que se cortó el pie y salió por la puerta, pero no volvimos a saber nunca más de él. Pues la séptima película, bueno, nos desvelan que sigue en vivo y nos desvelan que Lawrence fue de los primeros aprendices de Saw, porque él, recordemos que es un médico, entonces él ayudaba mucho a John en el tema de coser los ojos para las trampas, abrir cuerpos y meterle dentro los llaves, cassettes, lo que sea. Ayudaba mucho a John. Y John le pidió que si a él le pasase algo, protegiese a Jill. Entonces, bueno, como John murió, Jill al final muere a manos de Hoffman. Básicamente, Lawrence mata a Hoffman y ahí se acaba la séptima. Y tú dirás, vale, buena película, se acabó, ya está, ya no hay más nada, porque Lawrence básicamente él ya no sigue las trampas de Saw. De John. Él era ayudante de John, pero una vez que John muere, él ya después no continúa haciendo nada. Ya se retiró, por así decirlo. Entonces, era un buen final. La última voluntad de John se acabó. Pero no, te ponen Saw 8. Y la llaman Jigsaw, te la dan a entender como que es el regreso de Jigsaw. Pero a mí esta película, la verdad, que me parece una película muy rara. Porque te hacen entender como que John sigue vivo, que resucita, pero después realmente no. Te meten unos flashbacks como que si estuviesen pasando en el momento y luego al final te hacen ver que realmente no estaban pasando en el momento, que fueron flashbacks. Es muy liosa, al final acabas de ver la película y bueno, lo entiendes, pero te deja un poco raro porque no entiendes muy bien el por qué lo han hecho así. A mí personalmente no me gustó. Tampoco lo considero de la peor película de la saga porque te digo, para mí la peor película es Saw 9, pero tampoco me gustó. Saw 7 la pongo por delante de Saw 8. Y llegamos a Espiral, Saw 9. Esta película básicamente yo la vi y literalmente la di para adelante todo lo que pude porque era aburrida de ver. No tenía nada que ver con Saw. Desde el minuto 5 de la película sabes ya quién va a ser el imitador de Saw. Bueno, de Jigsaw. Y no me gustó nada. Ya no aparece Billy, ahora aparece un cerdo marioneta y ya no está, ya es solo cerdo, ya el que aparece hablando no es ni John ni Billy, sino alguien vestido de cerdo. La voz que le ponen me parece horrorosa, por lo menos en el doblaje español. No le veo un sentido, se convierte en solo policía, van a por policía, no van a por personas que supuestamente han hecho cosas malas y merecen una lección. No me gustó nada. Para mí la peor de la saga, pero es que tampoco la considero como una película de la saga, entonces no la metería. Pasamos a Saw 10, que es la novedad, la nueva película. Yo la vi, no voy a hablar sobre de lo que va, porque bueno, si las quieres ver, entiendo que no quieras un spoiler. Para mí, muy buena película. Vuelve John, sí que es más paradita en el tema acción. Tú dirás, ¿por qué es más paradita? Es más larga la historia, la introducción, hasta llegar a la... Porque básicamente las trampas es al final de la película. Literalmente la primera mitad de la película es todo la historia sobre el por qué John después va a poner a esas personas, bueno, que lo sabemos en el tráiler, son los doctores que supuestamente le hicieron creer a John que se había curado del cáncer, que le habían dado una solución. Entonces la primera mitad de la película es la introducción de cómo él va a México, va a la clínica, el tratamiento que le hacen, el periodo de recuperación que tiene que pasar y ya luego cuando se da cuenta de la estafa los mete a todos en las pruebas y bueno, ya al final te hace pensar que va a pasar una cosa, pero luego realmente siempre John tiene un as guardado bajo la manga y te hace un giro de la historia en un momento. Muy buena película, muy buen final. Te hace pensar también que va a haber una película número 11 porque hay cosas que no te deja... No las terminas de encajar, cosas que te quedan sueltas, que dices, necesitaría otra película mejor para que me las encajen, me las cierren. Y aparte la escena post crédito te da a entender como que van a hacer otra película. No sé si la harán, si la hacen continuando esta historia va a ser buena. Y ahora pasamos a alerta spoiler, que es la escena post créditos de Saw 10. La escena post créditos básicamente empieza en el típico baño, el baño de la película número 1, el mítico de la saga de Saw. ¿Qué pasa en ese baño? Aparece una persona colgada desde las manos
atada. Y se ve entrar a John Kramer y podemos ver que la persona que está atada es la persona que le hizo a... Básicamente es un compañero de John que supuestamente pues también tenía el mismo cáncer que él y se lo encontró al principio de la película y es el que le dice, bueno, mira, me curó del cáncer porque he hecho tal tratamiento y le dio básicamente el link de la página web de donde se hizo el tratamiento para que también se lo pudiese hacer. John pues tuvo que ir a México y ya bueno, pues pasa toda la película y se da cuenta de que es una estafa. Entonces, claro, el compañero también le estafó porque fue el que le dijo que funcionaba, que él se lo había hecho y tenía una cicatriz. Cuando aparece colgado en el baño vemos que ya no tiene cicatriz, entonces John le pregunta y le dice, ¿dónde está tu cicatriz? Y entonces es cuando aparece Hoffman, el regreso de Hoffman, que es quien ayudó a John básicamente a traerlo y encerrarlo. Entonces Hoffman aparece y le dice al chico, le dice, entre todas las personas que pudiste haber engañado, elegiste a John Kramer. Como diciéndole, mira que había personas y tuviste que elegir prácticamente a Jigsaw. Bueno, básicamente John dice que ahora va a comenzar un nuevo juego. Entonces tú puedes tomártelo como que va a haber otra película, como que no, como que simplemente se va a quedar así, porque también teníamos un poco en el aire que qué pasó con este chico que también formó parte. Si formaba parte de la estafa, si al final fue otro estafado, ¿qué pasó? Y entonces básicamente sí, formaba parte de la estafa. Y entonces no es hasta la escena post-crédito donde nos desvelan qué fue lo que pasó con él. Y ya luego pues le encienden como la máquina, porque tiene como una máquina aquí. Cuando le dice que vamos a comenzar un nuevo juego, se activa esa máquina. Y bueno, todo esto con la música de Saw de fondo, la que siempre todos escuchamos cuando llega el final de Saw. Y se acaba la escena post-crédito. Entonces yo no sé si puede ser que sea tal como una siguiente película o simplemente lo dejan ahí como para decirnos dónde estaba la persona que faltaba por castigar. Lo que mucha gente se piensa es como, vale, Hoffman no se sabe que es ayudante de John hasta la película número 4, 5 más o menos. No se sabe que es su ayudante. Entonces, si supuestamente Saw 10 está entre la película 1 y 2, quiere decir que John y Hoffman se conocían de antes. Y entonces eso también te puede dar a otra película, hacer una secuela de la número 10, que sea la 11, que cuenten un poco esa historia de John y Hoffman, de cómo empezó a ser su aprendiz y bueno, también que cierren esos cabos sueltos que quedaban. Mi opinión sincera de Saw 10, muy buena película, recomiendo verla si te gusta mucho la saga. Si no te gusta la saga, posiblemente no te vaya a gustar la película. Sí es verdad que es una película un poco más paradita, menos movida, menos sangrienta, por así decirlo, porque realmente no hay muchas trampas así sangrientas. Son menos trampas, más paradito, es más centrado en la historia de John, de bueno, lo que le pasó, de que tuvo que ir a México, le estafaron. Entonces se centra un poco más en lo que es esa historia. También la película te da un poco cuestionar sobre un debate de moralidad, de hipocresía, porque la doctora, la estafadora y John tienen un pequeño debate entre que John muchas veces le dice, tú me vas a dar a mí clases de moral, cuando ella es una estafadora que juega con la salud de las personas. Entonces está muy bien la película, te da mucho que reflexionar, tiene la esencia de Saw, todavía tiene trampa, tiene su parte gore macabra y es muy buena historia. Si te gusta mucho la saga, te va a gustar ver esta película porque es un poco para entender un poco más la vida de John. Así que personalmente para mí Saw 10 me ha gustado mucho. Y bueno, hasta aquí básicamente es el vídeo de hoy. Era un poco comentando todas las películas. A mí es una saga que personalmente me encanta, yo creo que es básicamente mi favorita en el tema gore. Bueno, hay muchas películas que me gustan, pero así como saga larga, Saw es de las que yo veo que me gustan mucho, muy completita. Es depende de gusto, también hay gente que a lo mejor no le gusta, pero a mí por ejemplo sí me gusta. Y bueno, me gustaría saber tu opinión, si has visto Saw 10, qué es lo que te ha parecido. Y si era lo que esperabas, si no la has visto te recomiendo verla, ver también el resto de películas, porque te recomiendo ver primero desde la 1 hasta la 9, te la puedes saltar, desde la 1 hasta la 8 y ya luego verte la 10, porque realmente aunque falla después de la 1 y antes de la 2, hay cosas que si no te ves el resto de películas no las vas a entender. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy.
A lo largo de la semana pues subiré seguramente más vídeos sobre temas Halloween, películas de terror, personajes de terror, cosas, casos y nada. Hasta aquí.